Se han combinado lamentablemente elementos que pudiesen llevar al país hacia esa tormenta inesperada, perfecta, porque lamentablemente sí, el salario mínimo es el componente de lo microeconómico, de lo que pasa en la casa, en el hogar panameño, que no alcanza para cumplir con los gastos mínimos, los básicos. La canasta básica familiar ha venido en una vertiente ascendente imparable, y eso tiene que ver mucho con producción, cadenas de suministro, efectos pospandemia. No hemos sabido crear quizás los mercados periféricos, no hemos sabido llevar los productos básicos de manera más económica. La cadena de frío no termina de aterrizar. En fin, todos los componentes que afectan lo micro. ¿Qué es lo micro? Lo mío, lo del individuo, lo personal. El salario mínimo, en efecto, pudiese ser un paliativo. ¿Qué pasa, sin embargo, en Panamá con todos los otros costos y gastos? El costo de la vida, más allá de la canasta básica, han subido también dramáticamente, drásticamente. Pero el salario mínimo tiene un componente inflacionario que, al subirlo, lamentablemente crea también una ola y una onda expansiva en cómo cuesta la vida. Parece ser un círculo de esos que no son viciosos ni virtuosos, pero que son muy dolorosos, a pesar de que tienen la buena intención de quizás crear algún tipo de situación más positiva para el panameño. El salario mínimo al alza de manera no calculada responsablemente o midiendo las consecuencias puede ser nefasto para la economía panameña. En un ambiente de desempleo altísimo, de informalidad, especialmente para la micro y pequeña empresa. La micro, pequeña y mediana empresa que no se recupera plenamente desde el año 2020, ahora que tenga que enfrentar la posibilidad de un salario mínimo exageradamente ajustado, sería el golpe de gracia, el toque ese final, para que miles de empresas desaparezcan. Y esto no es un tema de emergencia. Hemos venido haciendo análisis numéricos financieros muy serios y sensatos que hemos compartido con los gremios. Ojalá que prevalezca la sensatez. Entiendo de nuevo lo de la presión, entiendo que el sector sindical está promoviendo 1.500 balboas. Todos los ejercicios numéricos, los inflacionarios, los de sostenibilidad, los de ajuste a la canasta básica y los de ajuste al costo de la vida fuera de la canasta básica, apuntan a que ese es un número imposible. Es un insostenible, radical, y ojalá prevalezca la sensatez en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que deben imperar? Aquellas que quizás van en línea con la data, con la estadística. Lo que pasa es que en Panamá nos cuesta mucho aceptar la ciencia, nos cuesta mucho aceptar lo numérico y lo estadístico como real y como serio, porque a veces se cuestiona cómo se recauda la información, pero si nos circunscribimos a la data, hay números que pueden de una u otra forma validar que sí, un ajuste a la alza es necesario, y sí, un ajuste se lo merecen los trabajadores de Panamá, pero que tiene que ser mucho más sensato y ajustado a la data. Ojalá nos circunscribamos a eso. Tenemos que encontrar ese número posible. Sí. Porque si bien es cierto, la empresa, la gran empresa y la micro empresa, desde la grande hasta la pequeña, todas tienen esa camisa de fuerza del aumento de costos. Sí. Tampoco es menos cierto que el colaborador que hace posible la empresa también se encuentra con esa camisa de fuerza porque todo le ha aumentado. Es decir, si la electricidad aumentó para la empresa, también aumentó para el colaborador. Entonces tenemos que encontrar ese número posible. A veces yo quisiera entender que los números imposibles son lanzados para presionar. Sí, para negociar. Y presionar desde lo más alto, ¿no? Sí. A veces quisiera entenderlo de esa manera. Lo triste es que cuando se dicen esas cifras, se venden falsas esperanzas. Sí. Y yo creo que hay que tener los pies sobre la tierra. Sí. Creo que eso es lo que nos conduce, por ejemplo, a valorar la data que realmente tiene valor y desechar a aquella que está basada en mi punto de vista, mi concepción ideológica del mundo. Sí. Porque a veces la data también se ajusta precisamente a eso y nos lleva a escenarios sumamente engañosos. Sí, y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Y en esta coyuntura particular en la que hay un año preelectoral terminando y un año plenamente electoral empezando, tenemos particularidades que afectan de nuevo. Yo reitero el análisis macro distinguiéndolo del micro. En lo macro, esta administración, este gobierno, tiene que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, que este año hace mención de un 3%, solo un 3% de déficit en relación al Producto Interno Bruto. A la fecha estamos por 3.15, 3.16, más o menos. Para poder llegar y cumplir con la ley, tenemos que encontrar la manera de que los ingresos
del Estado aumenten rápidamente o que los gastos se controlen de manera sensata y disciplinada. Ya sabemos que es muy poco probable que los gastos administrativos, y disculpen la sonrisa irónica, pero aterrizando en la realidad es muy poco probable que los gastos sean controlados. ¿Qué podemos hacer con el lado de los ingresos? Pues recaudar, tratar de animar la economía, que el impuesto sobre la renta se genere, que se cumplen con las obligaciones con referencia a la responsabilidad fiscal. Quizás por ese lado. Y de nuevo, el salario mínimo crea la expectativa, como bien dice Hugo Enrique Famanía, de mejores días fáciles y rápidos. Hay un elemento también que tenemos que enfocarnos los panameños. Los últimos 10 años no han sido de los más provechosos en productividad, en competitividad. Productividad no es otra cosa que hacer más con lo que ya tenemos, más con lo mismo instalado, con la capacidad instalada. Y en Panamá no estamos haciendo el mejor de los trabajos ahí. Y eso quiere decir que ya sea por capital, por el uso de la tierra o por el trabajo ineficiente, no estamos creciendo como deberíamos. Tenemos que medir productividad para que ese trabajador se sienta bien, gane bien, pero también que produzca bien, que produzca más y que no haya huecos de ineficiencia que llevan a un decrecimiento y un tema inflacionario descontrolado. Ese tema de la productividad, la eficiencia, la eficacia, sí, válido, pero siento que en la coyuntura de este momento, en una discusión de salario mínimo, no sería lo más consecuente hacerlo. Sí. O sea, si sabemos que cada 2 años debemos revisar el salario mínimo, terminemos el tema del salario mínimo este año y en el segundo trimestre del 2024 revisemos un proyecto de ley, sí, de cómo medir la eficiencia, la productividad de los servidores tanto públicos como del sector privado. Pero claro, si mezclamos una cosa con la otra, sí, y en un año preelectoral, sí, no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Sí, y tampoco te puedes circunscribir nada más a utilizar la inflación, porque en Panamá, como en efecto, pues la hemos controlado a través también de medidas un poco quizás grises, subsidios, subvenciones, exoneraciones, las distorsiones que la economía panameña ha vivido durante los últimos 10 años son tan drásticas que impiden quizás un análisis sensato y real de cómo ajustar el salario mínimo. Tendríamos que ver el componente de costo de vida, obviamente, canasta básica y el componente inflacionario. Los números pareciera que ciertamente no dan para apoyar el indicio o la inclinación que el sector sindical está empujando, pero tampoco podemos irnos solo a lo que el sector privado quiera, porque quizás ellos van a ver la última línea, o sea, la ganancia neta, el valor neto de aprecio de esas acciones para tal posición. Así que yo sí creo que la sensatez debe imperar, encontremos la manera de no cerrar calles, de restar productividad y que el país avance por el sendero de crecimiento estable y sostenible, que es lo más importante. Una decisión salomónica es posible. Dios quiera que no quede en manos de políticos, porque en época política las decisiones de los políticos son muy insensatas. Para ser diplomático, ese es el mejor término. Ese es. Usted tiene un compromiso ahora, ya sabe, de aquí hoy tiene que ir, porque no quiero cuento. Ni cuento, ni excusas, ni explicaciones. No quiere más cuentos. Que la preventa de cable es el miércoles, usted tiene que estar lúcido y espectacular. Jueves. Está chateando. No, esta semana tengo evento martes, miércoles, jueves. Y viernes. Santo Dios. Nos vamos, gracias, don Carlos, gracias a ustedes por la sintonía. Mañana, primero Dios, de aquí entonces, mire, vamos a hacer el esfuerzo. Nos regalamos el mejor lunes de nuestra vida, ¿le parece?